¿Qué fue lo que realmente llevó al arresto de Maduro? Antes de aceptar conclusiones rápidas, necesitamos separar lo verificado de lo plausible, tomando como punto de partida la idea, sea real o hipotética, de que Nicolás Maduro terminó detenido. Este análisis reconstruye paso a paso las fuerzas estratégicas, económicas y humanas que podrían haber convergido para hacer eso posible. No afirmo hechos inéditos. Presento escenarios apoyados en lógica geopolítica, testimonios de analistas y patrones conocidos de intervención y colapso estatal. Si quieres entender la cadena detrás de un suceso de tal magnitud, quédate hasta el final. Seguiremos con calma cada eslabón de esa cadena. Venezuela no es solo una fuente de petróleo, es una ubicación estratégica en el mapa del continente. Su costa caribeña mira directamente hacia rutas marítimas claves. Sus territorios controlan accesos al Caribe del Sur y su posición ofrece ventajas logísticas para cualquier actor que quiera proyectar poder en la región. Históricamente, las potencias estadounidenses han interpretado el hemisferio occidental como zona de seguridad, una idea que hoy se expresa en políticas más matizadas pero persistentes. Impedir que rivales estratégicos consoliden bases, puertos o influencias que cambien el equilibrio regional. En ese marco, un país con grandes reservas energéticas y vínculos crecientes con China, Rusia e Irán se vuelve un punto de fricción. ¿Qué significa esto para la estabilidad del régimen? Que la política externa no es un accesorio, es un factor decisivo que puede aumentar la presión sobre líderes y estructuras de poder. A esa geografía se suma una economía desquebrajada. Venezuela conserva enormes reservas de hidrocarburos, pero la producción cayó década tras década por falta de mantenimiento, fuga de capitales y sanciones. Vender petróleo fuera del circuito del dólar o facilitar esquemas alternativos de pago, erosiona intereses de terceros y despierta la atención geoeconómica de actores que ven en la operatoria energética una amenaza o una oportunidad. Las sanciones financieras y la restricción del acceso a mercados internacionales crean asfixia fiscal. La pérdida de ingresos golpea la capacidad del Estado para pagar fuerzas de seguridad, mantener redes clientelares y sostener la lealtad. En términos simples, cuando el dinero escasea, las lealtades se vuelven precarias. Ese desgaste económico se traduce en desgaste político y social. Millones de venezolanos emigraron en la última década. Según organismos humanitarios y estimaciones de ONGs, la diáspora supera varios millones, generando crisis en los países vecinos y presión diplomática regional. La migración masiva produce dos efectos que importan para nuestro análisis. 1. Debilita la imagen de gobernabilidad interna y 2. Legitima, ante audiencias regionales e internacionales, medidas de mayor presión política y legal contra el Ejecutivo. Además, el malestar social erosiona la base de apoyo popular y facilita que actores dentro del Estado reconsideren su lealtad. Pero la ecuación no sería completa sin incluir a los actores externos que operan en los márgenes del poder formal, contratistas privados, grupos armados y servicios de inteligencia aliados. Si bien el Estado formal mantiene estructuras de seguridad, desde hace años aparecen redes no estatales que brindan protección, seguridad y a veces represión. Entre ellas se mencionan actores como contratistas privados de origen ruso junto a la presencia de servicios de inteligencia cubanos. Estos grupos pueden sostener un régimen cuando el aparato estatal falla. Sin embargo, también introducen fragilidades. Su lealtad puede ser transaccional, dependiente de pagos y de la continuidad del apoyo externo. Si esos recursos o garantías seculares se cortan por cualquier razón, presión internacional, acuerdos secretos, desgaste económico o cambio de prioridades de potencias aliadas,
la protección se vuelve endeble. Y el papel de China, Rusia e Irán, cada uno actúa con objetivos e instrumentos distintos. China ha profundizado lazos comerciales y financieros, buscando acceso a recursos y mercados. Rusia combina apoyo diplomático y militar limitado, y en los últimos años se ha visto involucrada en servicios de seguridad y en el envío de personal técnico. Irán, por su parte, ejerce una presencia más difusa, centrada en acuerdos energéticos y relaciones estratégicas. La clave es entender que la simple presencia de estos actores no garantiza estabilidad eterna para un régimen. Su intervención depende de costo-beneficio. Si en algún momento sostener a un aliado se vuelve más costoso que ventajoso, por sanciones secundarias, por el deterioro del activo o por cambios en prioridades globales, su respaldo puede atenuarse o retirarse. Esa posibilidad es un punto crítico en la hipótesis del arresto. Un repliegue selectivo de apoyo externo puede dejar al líder desprotegido. Ahora, ¿cómo se traducen esas tensiones en acción concreta? Construyamos la cadena causal. Debilitamiento económico, erosión de lealtades internas, presión internacional legal y operativa, fallo o retirada de apoyos externos, oportunidad para detención o captura. En cada eslabón hay decisiones y actores. Las sanciones y el aislamiento incrementan la presión financiera. Las fiscalizaciones y pedidos de cooperación internacional, órdenes de detención en foros internacionales, congelamiento de activos, colaboración entre servicios de inteligencia, reducen la libertad de movimiento y las opciones de refugio. Internamente, oficiales que dependen de pagos o beneficios pueden decidir negociar una salida a cambio de garantías. Externamente, potencias aliadas pueden priorizar sus intereses estratégicos y relajar su compromiso. Llegamos a la pregunta crucial: ¿qué escenarios concretos podrían llevar a un arresto? A continuación, presento 5 vías plausibles, con su desencadenante, actores clave y una evaluación de probabilidad relativa, basada en patrones históricos y análisis geopolítico. Escenario A: quiebre interno acelerado, desencadenante, colapso económico inmediato o fracaso en el pago a comandos leales. Actores: altos mandos militares, servicios de seguridad y redes clientelares. Probabilidad: media alta. Aquí la lógica es simple. Sin recursos suficientes para mantener la cadena de lealtad, oficiales estratégicos buscan protección y negociación con actores externos o regionales. Un acuerdo interno podría implicar la entrega de liderazgo a cambio de garantías personales. Este tipo de salida es frecuente en regímenes que pierden la capacidad de financiar adherencias. No se necesita intervención externa masiva. Basta un núcleo decisivo en el aparato de seguridad que cambie de bando. Escenario B: retirada o reconfiguración del apoyo externo. Desencadenante: recalibración estratégica de Rusia, China, Irán o sanciones que penalicen el acompañamiento. Actores: gobiernos aliados, contratistas privados, servicios de inteligencia. Probabilidad: media. En este caso, el factor decisivo es que potencias o proveedores de seguridad privada consideren que el costo de seguir protegiendo a Maduro supera los beneficios. Esa decisión puede venir junto con ofertas de negociación, por ejemplo, protección a cambio de cesiones, o con presión encubierta para forzar una transición. Cuando el respaldo logístico y militar disminuye, el margen de maniobra del régimen se reduce drásticamente. Escenario C: acción judicial internacional coordinada, desencadenante, órdenes de captura internacionales, cooperación policial detrás de escena, actores, fiscalías extranjeras, Interpol, con reservas, agencias de inteligencia. Probabilidad: baja media. Este camino implica un proceso legal y diplomático complejo. Warrants, solicitudes de extradición y embargos.
En la práctica, la eficacia de esas medidas depende de la cooperación de terceros países que puedan detener al señalado. Si Maduro tuvo opciones de movilidad internacional, este escenario presupone que le fueron cerradas o que fue interceptado en tránsito gracias a inteligencia compartida. Escenario D: operación encubierta o captura dirigida por fuerzas externas. Desencadenante: decisión política de un Estado para neutralizar una amenaza estratégica. Actores: fuerzas especiales, coaliciones encubiertas, contratistas. Probabilidad baja. Una operación de esta naturaleza requeriría un alto grado de riesgo y cálculo político. Históricamente, los riesgos legales y diplomáticos para quienes la ordenan son elevados. No es el escenario más probable, pero no puede descartarse por completo si se combina con fallas de protección interna y un mandato internacional de alto nivel. Escenario E: negociación forzada que culmina en entrega controlada. Desencadenante: mesa de negociación mediada por terceros regionales. Actores: diplomáticos, mediadores regionales, sectores civiles. Probabilidad media. Aquí el arresto aparece como parte de un arreglo para estabilizar una transición, entrega de poder a cambio de inmunidades parciales, garantías y acuerdos económicos. Este camino es pragmático y suele priorizar la estabilidad regional por encima de la justicia penal inmediata. Cada escenario no es excluyente. Lo más verosímil es una combinación. Por ejemplo, un quiebre interno, escenario A, potenciado por la retirada de protección externa, escenario B, y culminando en una entrega negociada, escenario E. Es una secuencia que encaja con patrones observables en otras crisis. En ese sentido, la detención sería menos el resultado de una maniobra aislada y más la culminación de semanas o meses de aplastamiento político y económico, acompañado por decisiones calculadas de aliados y opositores. Un elemento que suele pasar desapercibido en narrativas simplistas es el componente legal y simbólico. Arrestar a un líder en el siglo XXI no solo tiene consecuencias prácticas, también transmite mensajes a aliados y rivales. Una detención internacional envía señales sobre la viabilidad de esquemas alternativos, por ejemplo, operar fuera del sistema financiero occidental, y acerca costos políticos a quienes consideran apoyar regímenes similares. Por eso, además de la capacidad operativa, hay un juego de señales entre estados: sanciones selectivas, publicación de informes forenses y cooperación judicial que crean el contexto para que el arresto sea políticamente factible. No podemos obviar los riesgos y las incertidumbres. Cualquier intervención o proceso que intente desarticular a un liderazgo implica costos humanitarios y potenciales reacciones violentas. Las redes criminales y grupos armados presentes en zonas fronterizas pueden intentar capitalizar la inestabilidad. La migración podría acelerarse y la inestabilidad regional podría incrementarse si la sucesión no queda claramente definida. Es por eso que muchos actores prefieren soluciones negociadas y controladas, aun cuando sean imperfectas. Entonces, ¿qué combinación es la más plausiblemente responsable de que se llegara a una detención? Si tuviera que sintetizarlo en una hipótesis principal, diría esto: la detención sería la consecuencia de una convergencia entre la erosión económica interna que quebró lealtades, la presión internacional sostenida, tanto legal como financiera, que redujo opciones de protección y movilidad, y una reconfiguración del apoyo externo que dejó al líder sin redes suficientes para garantizar su impunidad. A esa trifecta se suman factores catalizadores: decisiones clave dentro del aparato de seguridad, errores estratégicos del propio liderazgo y oportunidades creadas por actores regionales para lograr una salida negociada o una captura controlada.
Esta hipótesis respeta la complejidad y evita atribuir el resultado a una sola causa o a teorías conspirativas. ¿Qué deberíamos vigilar después de un hecho así? Primero, cambios en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad, movimientos, purgas o negociaciones internas suelen preceder a rupturas. Segundo, señales de retiro o reorientación del apoyo de aliados estratégicos, declaraciones, disminución de personal técnico o de contratistas y ajustes financieros. Tercero, movimientos legales y diplomáticos, nuevas órdenes de captura, congelamientos de activos o mayor cooperación entre fiscalías regionales. Finalmente, la respuesta social y la dinámica migratoria. Un recrudecimiento de la crisis humanitaria es tanto causa como efecto de cambios dramáticos en el poder. Para cerrar, la idea de que un arresto proviene de una única fuerza o de un solo culpable es reduccionista. La verdadera explicación, más probada por la historia reciente, es sistémica. Política exterior competitiva, economía asfixiada, erosión de lealtades y la intervención, directa o indirecta, de actores estatales y privados que modifican la ecuación de seguridad. Tomar en cuenta esa complejidad nos permite entender por qué la detención de un líder no es un acto aislado, sino la manifestación visible de un proceso largo, a veces encubierto y muchas veces negociado entre múltiples intereses. Si este repaso despertó más preguntas que respuestas, y debería, encontrarás en la descripción del video fuentes y análisis que respaldan las líneas aquí presentadas. Suscríbete para no perder los episodios donde desglosamos documentos, cronologías y testimonios que ayudan a trazar esta historia con mayor precisión. La geopolítica rara vez regala certezas, da pistas. Interpretarlas bien es el primer paso para comprender por qué, en un mundo interdependiente, la caída o detención de un líder es casi siempre el síntoma de una tensión global más amplia.